Este es el mes de la victoria. Uno oye la palabra victoria y a veces piensa que conoce el significado de lo que es victoria, ¿no? Levantar una bandera y sonreír y decir, gané, aleluya, ¿sí? Bueno, que el Señor sea ayudándonos a entender así como Él quiere que entendamos, como está escrito en la palabra, con la intención que el Señor colocó tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, esa palabra victoria. Mientras tanto, que la paz que sobrepasa todo entendimiento siga guardando tu mente, gobernando todo tu ser, que la gracia del Señor aumente sobre ti y tu familia, que las bendiciones del Señor aumenten, no solamente permanezcan, sino que aumenten cada día sobre toda su casa. Amén. Siéntese, por favor, póngase cómodo. Damos gracias al Señor. Entonces, vamos a tratar de hacer una introducción en este tema, el tema de la victoria. Tenemos un mes donde sería muy bueno que el Señor nos permitiera entender más ampliamente qué significa la victoria. ¿Usted quiere saber? ¿Quiere conocer? ¿Quiere entender? Pero recuerde que lo único que nos garantiza estar aprendiendo en la verdad es la Biblia. La Biblia. Cuando alguno de nosotros conoce el significado de la palabra en la Biblia, en el hebreo, si es el Antiguo Testamento, o en el griego, cuando es el Nuevo Testamento, y de pronto va y lo compara con el diccionario de la lengua española, es como para hacer un equilibrio, es como para confrontar, porque no siempre, hermano, las palabras, el significado de las palabras en el español son las mismas, es el mismo significado de las palabras en hebreo o en griego. El hebreo, por ejemplo, una sola palabra puede significar 10 o más palabras. Tenemos que saber es cómo aplicamos en lo que estamos leyendo. Sí, porque si estamos hablando de un carro y nos aparece accesorio y nosotros vamos a ver dentro de la palabra carro un accesorio y allí dice llanta, pero también dice sartén y cuchillo. Yo al carro no le voy a aplicar el sartén y el cuchillo, no. El accesorio que le voy a aplicar al carro es la llanta o el rin, algo que tenga que ver con... Así mismo uno tiene que estar atento de esto. Y es muy importante cuando nosotros nos referimos a la palabra bíblica y a la intención con que el escritor la colocó allí, porque es que él conocía el significado, pero del tiempo que él estaba viviendo. Le repito, si es en el Antiguo Testamento, pues el hebreo, él conocía el hebreo y de acuerdo al significado de esa palabra, colocó esa palabra que fue traducida a nuestro español, más bien el español de los españoles de España, no al español colombiano, y nosotros tenemos que darnos cuenta que hay palabras que no significan lo que usted y yo creemos. Hay que tratar de cerrar la distancia en el significado de la palabra en hebreo, en griego y el español. Por eso estos primeros días del mes siempre son como averiguando, aprendiendo sí, pero averiguando qué significan las palabras. Listo. Empecemos por segundo libro de Samuel, capítulo 8. Segundo libro de Samuel. Dice la palabra del Señor, léalo conmigo. Segundo libro de Samuel 8:6. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Notemos eso, por favor, como cosa que vamos a tratar más adelante. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. En este momento solamente vamos a mirar el significado de esta palabra, de la palabra victoria en este texto, porque la palabra victoria en el Antiguo Testamento tiene varios significados, no tantos en el griego, pero sí en el hebreo. Entonces la palabra victoria aquí en esto, vuelvo otra vez a leer, dice, puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Maravilloso eso, ¿no? Podríamos hablar de cómo es que el Señor le dio victoria a David en todo lo que hizo, pero esperemos, dejémoslo allí. Averiguamos primero qué significa la palabra victoria en este texto.
La palabra victoria 3467. Mire lo que dice esa palabra 3467. Raíz primaria, o sea, de aquí dependen todos los significados de la palabra victoria. Propiamente estar abierto. Tenga la mente muy abierta, por favor. La palabra victoria significa propiamente estar abierto, ancho o libre. De ahí en adelante, entonces, pueden haber otras palabras que coayuden o que complementen esto. Pero la esencia de la palabra victoria aquí es propiamente estar abierto, ancho o libre. Es decir, por implicación, estar seguro. Causativo, liberar o socorrer. Y siguen un montón de palabras: amparar, ayuda, ayudar, conservar, dar, defender, favorecer, guardador, guardar, libertador, librar, rescatar, salvación, salvador, salvar, socorro, vengar, victoria. Bueno, pero entonces tomémonos de la esencia, del significado de la palabra victoria, esa palabra del 3467, que sonaría como yashá, yashá, sonaría así. Y significa estar abierto, ancho o libre. Bueno, por favor, abierto, ancho o libre, como quien tiene un espacio para trabajar, como quien tiene un terreno grande para hacer una obra. Libre, esa palabra libre la hemos estado estudiando en los miércoles de ayuno congregacional y es muy importante que usted y yo como que nos dejemos llevar por la necesidad que el Señor nos muestra de conocer las palabras y el significado de las palabras. La palabra libertad hace parte de, y el estado de libertad hace parte de nuestra herencia, hace parte de nuestra salvación. ¿Cuántos salvos? Bueno, pues la salvación es un paquete de cosas que el Señor pagó en la cruz del Calvario para que usted y yo las podamos disfrutar. Y esa palabra libre es algo que usted y yo de pronto hasta el día de hoy no hemos entendido cuánto abarca la palabra libertad. Y cuando se habla de libre, es ancho. Esa palabra, el significado de esa palabra es ancho, espacioso, inmenso. Porque si hablamos de libertad, tenemos que hablar de una persona que no se deja ofender por nada, que no se asusta por nada. Hermano, eso sí es complicado. Porque tenemos emociones. Pero la libertad, si usted de pronto se interesa en esto, busque o lleve los estudios del miércoles. Sí, predico como 20 minuticos porque estamos orando al comienzo y al final. Pero sin embargo, esto nos ayuda a nosotros a identificar que realmente a nosotros no nos enseñaron a buscar la libertad. Tal vez en el mundo cristiano sean pocas las personas que puedan decir: yo realmente me siento libre. Ahora, no es para asustarse que todos no estén totalmente libres, no. Porque según lo que dice la Biblia, la libertad es algo que va creciendo con el conocimiento de Dios a través de la palabra. Otra vez, la Biblia dice que la libertad es progresiva. La libertad va creciendo en la vida de aquel que estudia, el que no estudia, no. Y es allí, hermano, donde toda mi vida me la he pasado sorprendido. Toda mi vida me la he pasado con sorpresa. ¿Cómo es que yo no había entendido eso? Y luego, ¿cómo es que yo no había entendido lo otro? Y así me la he pasado. Oiga, porque resulta que a nosotros no nos enseñaron muchas cosas y entre ellas no nos enseñaron a estudiar. No nos dijeron: hermano, usted tiene que estudiar la Biblia, pero estúdiela con estas herramientas para que usted mismo se dé cuenta de lo que la Biblia está diciendo. No. Se le pedía a la iglesia: venga todos los días. Bueno, si la iglesia abría todos los días, como el Centro Misionero Bethesda, venga todos los días para que aprenda. Y resulta que el pastor no sabía. No, perdóneme, yo no estoy hablando de nadie. En general, en otro tiempo, la iglesia sufría de pereza. Y los que estudiaban, póngale cuidado a esto, y los que estudiaban unos textos que no tenían el 100% de la verdad de Dios.
Entonces hasta los teólogos, usted le escuchaba unos temas tan raros, hermano. Mire, es un tema de la teología, es un tema de un teólogo estudiado, es un tema de un doctor en ciencias religiosas, esto de que los gigantes de Génesis eran ángeles. Y que los hijos de Dios, en Génesis también y en Job eran ángeles. Y nunca dice la Biblia eso. Alguien por allá en el siglo XVII le dio por escribir un libro que relacionó que los ángeles que dejaron su dignidad, ellos se imaginaron que vinieron a la tierra, que escogieron mujeres para tener sexo con ella. Se les olvidó que el Señor dijo, los ángeles no tienen capacidad de tener sexo. Oiga, y dijeron que después de que tuvieron hijos con las hijas de los hombres, entonces nacieron los gigantes. Resulta que la Biblia dice que los gigantes estaban antes de que los hijos de Dios se llegaran a las hijas de los hombres. Y si se hubieran fijado un poquito más, se hubieran dado cuenta que cuando la Biblia se refiere a los hijos de Dios, son a los que creen en Dios, a los que levantan altar hacia Dios, a las personas que creen en el Señor. Y esa fue la descendencia de Set. El hijo de Set creyó en Dios, levantó altar de piedra, y a partir de ahí los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. ¿Y cuáles son los hijos y las hijas de los hombres? La descendencia de Caín. Pero entonces ellos no les fue suficiente encontrar que en Hebreos, capítulo 1, en el versículo 5 dice, cuando nunca Dios jamás le llamó a un ángel hijo mío. Y ellos siguen asegurando, los teólogos, que los hijos de Dios en Génesis y en Job son ángeles. Y de ahí se pegaron los testigos de Jehová para decir que el Señor Jesucristo no es Dios, que el Señor Jesucristo es un ángel, que se encarnó en un ser humano. Mire el enredo, póngale cuidado. Pero es un enredo que la Biblia te lo soluciona. La Biblia nos saca de cualquier conflicto, de cualquier pregunta, pero no estudiábamos la Biblia, sin excepción. Ni los pastores estudiaban la Biblia y la iglesia le creía al pastor todo lo que decía, y por eso empezó la disputa. Porque los de una iglesia se hablaban con el otro y le decían, el pastor nos enseñó hoy algo poderoso, y les decía algo y los otros decían, espérese, mi pastor nos dijo que no es así. Y esa desinformación, ese enfoque diferente del uno y del otro pastor, empezó a hacer enemigos a los congregados de un lado y de otro. Pero ninguno dijo, voy a estudiar la Biblia, voy a estudiarla a ver qué pasa. No. Entonces, cuando las personas a mí me llaman, me escriben, me ponen audios y me dicen, pastor, ¿usted qué piensa? Es que a mí mi pastor me dice que esto y esto y esto es así. ¿Usted qué dice? Entonces yo le aclaro, con mucha paciencia le digo, hermana, no es lo que yo piense, no es lo que yo crea, no. ¿Por qué no estudia más bien? Porque puede que yo le diga algo parecido a la Biblia, puede que le diga algo contrario a la Biblia. ¿A quién le va a creer? ¿Al uno o al otro? No, usted no le puede creer a ningún ser humano. No crea lo que un hombre le está diciendo. Vaya, cerciórese a la Biblia. Un hermano que me refutó y que decía saber mucho, pero que demostraba lo contrario, le dije, hermano, le va a tocar dejar la pereza y estudiar la Biblia, porque usted tiene un poco de principios que otro hombre le dio, no la Biblia, porque la Biblia no dice lo que usted dice. Entonces se ofendió. Pero es que es verdad, hermano. Si usted y yo no caminamos conscientes de que es la Biblia la que dice eso que estamos diciendo, pues es mejor guardar silencio. Es mejor callar y dejar que los demás miren a ver cómo hacen. Pero es que hay personas que le copian a gente de la internet, sí, a personas famosas. Pero por más famoso que el hombre sea, se puede equivocar. ¿Sí está entendiendo eso? Por más estudio que tenga un ser humano, se puede equivocar. Por eso yo le digo, no le crea a ninguno, empezando por mí, no me crea. Si usted me cree, solo porque yo se lo digo, tiene un problema bien grande.
y está en un riesgo muy, muy grande. Vaya a la Biblia. Si usted comprueba por la Biblia que lo que yo le estoy diciendo es bíblico, bueno, ya usted no va a decir, el pastor Héctor enseñó, el pastor Héctor dijo, no, usted va a decir, la Biblia dice, y allí, hermanos, es donde nos podemos parar usted y yo. Toda la iglesia tenía que estar parada, tendría que estar parada la iglesia en la verdad de Dios por la palabra, porque usted y yo todo lo que hablamos lo deberíamos confirmar por la Biblia, demostrar por la Biblia. Eso sí es de un hijo de Dios, eso sí es de una hija de Dios. Entonces, importante que nosotros entendamos que no se nos enseñó lo que significa libertad. Y la iglesia ha vivido desde la reforma de Lutero, que él trató de hacer algo, pero que al final no se pudo hacer completamente bien, de volver otra vez a las escrituras, no lo pudo hacer bien él con otras personas. Lo que dijo fue, la religión tradicional es mentirosa, y cada uno trató de encontrar lo más fácilmente posible cómo demostrar que la iglesia tradicional era mentirosa, pero no se preocuparon por entender la verdad de Dios que está en la palabra, no lo hicieron. Así que la iglesia ha caminado durante mucho tiempo, y digo la iglesia porque es un porcentaje mayor los creyentes que caminaron toda su vida pensando que estaban libres, pero atados a la ira, atados a un pecado oculto, atados a la envidia, a los celos, al reclamo, a la queja. Y no. Un cristiano jamás podrá ser libre, hermano, si tiene un reclamo con otro, si no ha perdonado a alguien, él no es libre. Es tan tremendo que el versículo 14 de Hebreos 12 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. ¿Sí dice así la Biblia? Eso, mire que ahí creo que me la están colocando. Hermano, el que yo no esté en paz con uno solo, no me permite vivir en santidad. Y sin santidad, yo no puedo soñar que me voy a salvar, que voy a estar en la presencia del Señor. No lo puedo soñar. Y la iglesia, hermano, llegó a creer durante mucho tiempo que sí, que son ataques del diablo. Pero gloria a Dios, ahí vamos y vamos para el cielo, aunque odie a fulano y aunque esté orando para que Dios corte a sutana. Y no le hablo a varios hermanos de aquí porque para mí no tienen la dignidad suficiente para tener la amistad de un tipo tan santo como yo. ¿Y más engañados? Eso no es libertad, hermano. Eso no es libertad. Entonces, el primer significado de la palabra victoria, una libertad amplia, suficiente, inmensa. ¿Sí? ¿Está bien? Y libertad, usted y yo debemos preocuparnos por conocer todo lo que abarca la libertad. Todo, mire, la libertad lo abarca todo para vivir en el espíritu, no en la carne. Si alguno de nosotros viviera una obra de la carne, por pequeña que sea, recuerde que las obras de la carne son todas semejantes. La malicia de una raíz de maldad, mala disposición de ánimo, como que, qué pereza. Viene otra vez ese hombre a pedirme plata. Qué pereza. La hermanita que, no, eso habla. Y eso uno se queda escuchándola 20 minutos. Pues háblele usted, dígale, hermana, no tengo sino 5 minutos, hablemos lo más importante. Pero deje de murmurar por detrás, deje de aceptar esa mala disposición de ánimo. Eso solamente ya indica que nosotros no somos libres. Porque la palabra libertad abarca, y le repito, la hemos estudiado muy bien. Y la seguiremos estudiando, si el Señor lo permite, los miércoles de ayuno congregacional. Me permite a mí ser sincero con los demás, con amor, sin altivez, sin sentirme superior, sin enojo. Me permite ser sincero con las personas. No, hermano, eso no es así. Mire, yo le voy a explicar. Claro. Y no guardar silencio para después andar diciendo, el hermanito está más equivocado. Ay, Dios mío. Por ahí anda diciendo, ¿y usted por qué no lo corrige? ¿No tienes la libertad de hacerlo? No me le arrimo a fulano porque es ofensivo y el otro día hablé con él y terminé cargado. ¿No eres libre? Si lo que hace o dice otro te afecta, no eres libre. Porque a mí la Biblia me dice que Dios trajo libertad al ser humano, al creyente,
de tal manera que no me afecte nada de lo que otro hace o lo que otro dice. Porque la libertad me da la capacidad de perdonar la ofensa del otro y saber que a mí nadie me ofende, yo me ofendo. Me ofendo con lo que yo quiero, con lo que todavía me arde, con lo que todavía me toca la herida que tengo. Y si no tengo heridas, ¿qué me va a ofender? No me ofende nada. Claro, y eso lo comprobé cuando recién llegué a la vida cristiana, que a mí me daba ira muchas cosas. Un tipo bien airado era yo. Y el Señor a mí me explicó y me dijo: Héctor, nadie te ofende, tú te ofendes. Y me puso el ejemplo y lo vi y dije: sí, Señor, es verdad. Y me dijo: nadie te puede hacer un desdichado sin tu permiso. Nadie te puede dañar tu vida o simplemente el rato, nadie. Eso depende de ti. Tienes que buscar la solución dentro de ti. Estás herido, estás amargado. Eso sonó más terrible para mí. ¿Por qué era que cuando uno está amargado no acepta que alguien le diga que está amargado? No acepta, uno dice: no, yo amargado. Muchos hermanos me han dejado de escribir y me han bloqueado. Porque les digo: hermano, busque ayuda. Usted tiene una amargura muy grande. ¡Ja! Se ofenden. Sí, y muchos de ellos me han bloqueado. ¿Qué va a pasar? Amargado yo, usted supiera lo que he sufrido. Por eso, porque has sufrido, el sufrimiento, las experiencias traumáticas te amargaron. Y hoy tu vida va para el hoyo, para el infierno, no para la salvación. Se enojan, hermano. Pero eso es. Cuando usted y yo estamos alcanzando libertad, siempre tenemos paz. Cuando llega algo que nos preocupa, nos arrodillamos, lo entregamos al Señor, renunciamos a esa carga, sabemos que yo no puedo solucionar ese problema, el Señor la solucionará. Y usted en poco tiempo respira con libertad y sonríe. Y si es de ir a abrazar a esa persona y decirle: mira, te perdono. Y si se ofende porque cree que me va a perdonar usted, bueno, perdóneme usted a mí, sí. Bueno, tal vez así, no hay problema. Lo que tengamos que hacer lo hacemos, pero la libertad es muy linda, hermano. Listo. Entonces mire cómo nos proyectamos a este mes, entendiendo que uno de los significados principales de la palabra victoria es libertad. Una libertad amplia, espaciosa. No una libertadcita que como que, a ver si lo puedo decir, la persona aguanta hasta cierto punto, ¿sí? La persona es buena persona y es paciente hasta cierto punto. Si le insisten en eso mismo, al final explota y dice: no, es que ya no me puedo aguantar. No, aguanté mucho. Pues estabas disimulando lo que tenías. Porque libertad no es aguantarse la ira. No. Libertad es no tener ira, no sentir ira. Me molestó lo que me dijeron, pero eso no alcanza a ser ni siquiera enojo. Me molestó, no me gustó, pero lo llevé al Señor ahí y le dije al Espíritu de Dios: toma esto que no me gusta, porque no está bien lo que Él está diciendo. Pero ya, lo perdono, Señor. Y hasta lo pronuncio con voz audible y puedo hablar con Él. Eso es. Pero eso de aguantar y aguantar, un día explota y se manifiesta de verdad que no somos libres, sino que aprendimos a guardar en un bolso que se explotó y fue peor. Uy, hermano, el cristiano que aprende a guardar, que aprende a disimular, al final es peor. Al final la explosión de su temperamento, de lo que no le gusta, es mucho peor. Terrible. Hace un daño impresionante, hermano. ¿Y usted por qué? Uno lo ve, le decía yo a un hermano, le decía: hermano, pero yo no veo que usted sea de esa manera, como hasta de ofrecerle hacerle daño a otro. No, pastor, es que me cansó. ¿Y por qué no habló con él desde el primer momento que usted se sintió como agredido, como afectado? Hable con él, dígale: hermano, no está bien. No, pastor, yo dije: lo voy a dejar así. Pero cuando uno dice: dejémoslo así porque tengo la libertad de perdonar al hermano, de pasar la ofensa, está bien. No cuando uno se carga, no cuando empieza a acumular, porque cuando empieza a acumular, después es peor. Uy, sí. Después la vergüenza es terrible. El diablo nos avergüenza porque ese cristiano que trató durante un mes de ser tranquilo, apacible, sereno, un día explotó y ofreció matar a todo mundo, cortarles la cabeza a todo mundo. Ustedes no me conocieron en él. Uy, ¿y ese de dónde salió? ¿Qué? ¿Un demonio encubierto? No, eso no es.
Vamos entonces a seguir estudiando. Le repito, tal vez más adelante vamos a estudiar el significado o esos textos donde habla de la victoria que Dios le ha dado, porque la victoria la da Dios. La victoria la da el Señor. Amén. Vamos entonces a Proverbios capítulo 21. Leamos el versículo número 31, por favor. Es el último versículo. Dice la palabra del Señor: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. No vamos a decir qué significa esto de que el caballo se alista para el día de la batalla, no. Vamos a mirar el significado de esta palabra victoria. 86-68, allí está, victoria. Esa palabra victoria viene de una raíz que es el 77-68. Ahora miramos lo que significa esa raíz. Miremos lo que significa la palabra 86-68. Dice así: en el sentido de rescate, literalmente o figurativamente, personal, nacional o espiritual, ayuda, ayudar, librar, salvación, seguridad, victoria. Ayuda, ayudar, librar. Eso. Miremos que en esta parte la palabra victoria tiene que ver con recibir ayuda. La palabra victoria en este punto significa recibir ayuda. Otra vez, ¿usted ha recibido ayuda de alguien? ¿Quién te ha ayudado hasta el día de hoy? Le digo una cosa, aun cuando estábamos en el mundo, yo sé que todos nosotros los que hoy gozamos de salvación, tenemos que decir que de una manera extraordinaria y poco comprendida por nosotros, nos pasaron cosas en el mundo que hoy las podemos explicar como la ayuda de Dios. ¿Cuántos fueron ayudados cuando no eran creyentes? Uy, sí, mano, uy, sí. Impresionante. Impresionante acordarme yo de cosas donde me vi en unos peligros terribles y sentir como de una manera sobrenatural salí de eso. Ahora digo, no, yo no salí, Dios me sacó, ¿sí o no? Entonces la palabra victoria significa recibir ayuda, librarnos, y termina diciendo salvación. Entonces la palabra victoria tiene que ver con la ayuda que Dios nos da, y la ayuda que Dios nos da es la salvación. Póngale cuidado. También significa seguridad y victoria, seguridad. A ver, tratamos entonces de entender lo que significa esta palabra aquí. Rescate, yo estaba preso, Dios me rescató, me dio ayuda, me dio salvación. ¿Sí o no? Hoy debería yo tener la seguridad como hijo de Dios que Satanás no tiene potestad sobre mi vida, que Satanás no tiene derecho sobre mi vida. Y si usted se pone a analizar, si usted no lo siente, sé que usted conoce cristianos que le temen más al diablo que a Dios, que viven diciendo que no, que es que vea que los demonios, que el maligno me ataca, que no sé qué, que el brujo de la esquina, que ellos tienen más que decir de la maldad que del bien que Dios les hizo, porque no tienen certeza, no tienen seguridad de que el Señor lo rescató, lo ayudó, le dio salvación. Eso es otro de los significados de la palabra victoria. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? Victoria entonces, a ver, ayúdame a recordar el primer significado. ¿Qué significa cuál es el primer significado que vimos? Libertad, amplia, espaciosa, ¿sí o no? El segundo significado de la palabra victoria, rescate, ayuda, salvación, certeza, seguridad de lo que soy. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el creyente que anda por este mundo con miedo de lo que va a pasar, con miedo de lo que le puedan hacer, diciendo, no, es que el mundo es malo, es que Satanás es cochino, que es verdad, pero casi siempre se refieren a que Satanás es cochino porque ha logrado hacerle cosas, ha logrado hacerle daño a ese cristiano,
esa persona no tiene seguridad, no tiene certeza de la salvación que Dios le dio, de la ayuda que le dio dándole la salvación. Esa persona no tiene victoria. El cristiano que se anda quejando no tiene victoria. Él no es más que vencedor, no. Porque él no puede estar seguro, no puede tener certeza del rescate que hizo Dios de su vida a través de Jesucristo. No lo tiene. No tiene claro, no tiene por cierto de que Dios le ayudó dándole la salvación. Eso no le genera seguridad. Y hermano, es tan lamentable escuchar tantos creyentes por allí quejándose, llenos de temor. No, es que pastor, te viera la persecución. Mira, hermano, que le voy a decir algo que para mí no pensé que el Señor me permitiera decirlo. Pero para mí es doloroso ver lo que hace la religión, la religiosidad. Cuando yo encuentro una persona, que me las he encontrado bastantes, más de lo que yo quisiera, personas que mientras están hablando del Señor, bien, usted los ve en un culto y ellos levantan las manos, oran. Pero cuando te pones a hablar con ellos te dicen, pastor, no hablemos mucho porque es que hay cámaras viéndonos. Y casi es una misma línea de pensamiento, casi todos dicen lo mismo. ¿Cámaras viendo? ¿Cómo así? Pues estas, no, pastor, no, es que mire, le voy a decir una cosa. Yo voy a salir a la calle y hay gente vigilándome y me persiguen y me siguen y me suben a las redes sociales haciéndome daño. Móstrame una de esas cosas. No, pastor, lo que pasa es que ellos lo ponen camuflado, ya. Y los helicópteros, pastor, la otra vez vine a un ayuno y no pude salir porque un helicóptero pase y pase esperando que yo saliera para filmarme. Igual como el que se compara con Pablo, así. Oiga, y usted, hermano, yo no sabía que usted era una estrella, pues, del gobierno o algo así. No, pastor, no, es que es una bruja, es un brujo que me persigue, pastor. ¿Y sabe qué? Aquí él está escuchando todo. ¿Cómo así? ¿Tiene poder para escuchar lo que usted y yo estamos hablando? La iglesia vacía. Sí, pastor, sí. Ay, es que usted no sabe. Yo no lo creo. O sea, la religiosidad en esa persona, porque no le enseñaron bien y le mezclaron el poder de Dios con el del diablo, que el poder del diablo depende de Dios, depende de lo que el Señor le permitió a Satanás recibir del hombre cuando le obedece. Eso es el poder que tiene el diablo, el poder que el hombre le da cuando le obedece. No tiene más. No, a él lo convirtió en una persona llena de fantasías que yo llego a entender. Si yo no entendiera lo que es la religiosidad, el daño que hace la religiosidad en una persona, yo diría que está loco. Claro, porque, pastor, vea, yo no sé usted por qué tiene esas cámaras. Eso lo usa esa señora. Ella está en todo. Ella aquí nos está escuchando. Ella aquí nos está grabando. Pero no tiene prueba de nada de eso. Y va a salir y empieza a mirar para lado y lado. Pastor, venga y verá. Ahí hay un señor que me está vigilando. Venga, allá está. Ese es un enviado. Y salgo yo y es un hermano que está en la esquina, en la panadería, tomándose algo. Yo le digo, no, venga, le presento al hermano. Uy, no, pastor, yo me voy por acá y voy a ver si lo despisto. Y andan así. Esa es la religiosidad. Esas personas están más seguras del poder del diablo que del poder de Dios. O sea, es una fantasía que Dios los haya sacado del poder del enemigo. No, ellos dicen sí, pero es que el diablo, pastor, ¿sabe qué son los sueños que ellos hacen? Yo vengo huyendo, pastor, desde la costa y donde llego, el diablo ya se me ha adelantado y ahí me tiene los vigilantes. Contame lo último, vea, yo estoy viviendo en tal barrio y yo llegué ahí, no le conté a nadie que iba a ir para ahí. Y cuando yo ya llegué al otro día me di cuenta que tengo un brujo enseguida y tengo una adivina al frente y ellos están a toda hora pendientes de mí. Yo siento cómo me miran, yo me acuesto y apago la luz y yo veo esos reflejos de los ojos de los que me vigilan. A un punto de volverse locos por la religiosidad y por no creer que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso. ¿Y por qué Dios permite eso? Por eso, por la falta de fe, dele la gloria al Señor. Entonces, victoria
es estar seguro de que soy salvo, que soy un hijo de Dios y que Satanás no tiene poder sobre mi vida. Victoria es eso. La libertad amplia y suficiente y la certeza de que soy salvo, estoy en las manos del Señor, no en las manos del diablo. El Señor me salvó. ¿A cuántos? Bueno, gloria al Señor por eso. Póngale cuidado a este texto. Proverbios, capítulo 24, versículo 6. Ya le digo, no vamos a estudiar el significado de los textos, sino el significado de la palabra victoria. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Ajá. Bueno, resulta entonces que esta palabra victoria de Proverbios 24:6 es la 86:68, es la misma que vimos ahora, 86:68. Vuelva a repasarla. En el sentido de rescate, literalmente o figurativamente, persona nacional o espiritual, ayuda, ayudar, librar, salvación, seguridad, victoria. Pero ahora sí vamos a ir a la raíz. La raíz de esto es la 77:68. Allí está, allí lo puede ver, 77:68. Entonces se conecta con el anterior significado de la palabra victoria que habíamos visto. Raíz primaria, propiamente ser libre, pero usado solo casualmente. Dice, llamar a gritos pidiendo ayuda, es decir, libertad de algún probablemente lema, clamar, dar voces, gritar. Victoria en esta parte tiene que ver con libertad, pero una libertad que usted ha pedido. La victoria en este punto tiene que ver con una libertad que usted ha pedido, que ha pedido a gritos. Póngale cuidado que eso es más bueno. Cuando uno entiende estas cosas, se le va ampliando más el entendimiento. Como el Señor dice, clama a mí. Hola, ¿me necesita? Eso de que, por favor, entiéndalo, por favor, compréndalo. ¿Qué te pasa? ¿Hay quien quiere ser escuchado? Con la boca cerrada. Porque es que Dios sabe mis pensamientos, claro, y aún no hemos pensado cuando Él ya sabe lo que vamos a pensar. Él lo conoce todo. Pero ¿qué si a Él le place decirnos a nosotros? Pida, y pida a voz en cuello, clame. ¿Qué? Y Él está diciendo, pedir ayuda a gritos. Es una libertad que usted pidió. Mire, las experiencias más hermosas que yo he tenido con la libertad precisamente tienen que ver cuando le he dicho al Señor así, hermano, así, abiertamente, Señor, me siento podrido. Una vez le dije, Señor, me siento podrido, siento que estoy podrido por dentro, Señor, en mí no hay nada bueno. Haga algo conmigo, desbaráteme, vuélvame a hacer. Voltéme al revés, haga algo conmigo. Yo siento que estoy dañado, podrido. Vino la respuesta casi que inmediatamente. ¿Y por qué nos quedaríamos allí? Dar voces, gritar. Leámoslo ya que lo dejaron ahí. Raíz primaria, propiamente ser libre, pero usado solo en causas y reflejos. Llamar a gritos pidiendo ayuda. Es decir, libertad de algún probablemente lema. Clamar, dar voces, gritar. Lo que podemos entonces nosotros entender es que este 77:68 es recibir libertad porque se pidió ayuda. ¿Cuántos sabemos que hay quien nos ayude? Y que hay que hablarlo, hermano. ¿Sabe que a veces la religiosidad también, en eso tenemos que hablar mucho de religiosidad? La religiosidad lleva al cristiano, sí, hasta se arrodilla, pero de una manera inconsciente, digo yo, no está plenamente consciente de lo que está haciendo. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame, ayúdame. Y no tiene sentido lo que está diciendo.
porque tal vez está pensando en otra cosa. O lo que me decía el Señor alguna vez, me dijo, tú me puedes pedir ayuda, que si yo me doy cuenta que tú no la quieres, yo no te la voy a dar. Solo cuando seas sincero te voy a ayudar. Y yo, me di cuenta que a veces uno pierde el tiempo. Señor, ayúdame, pero me gusta, ¿no? Eso no, Señor, ayúdame, pero me gusta. Señor, ayúdame, pero me atrae. Señor, ayúdame, pero me sabe bueno. Señor, ayúdame, pero, otro poquito. Señor, ayúdame. No, así no es. En cambio, cuando usted se desagrada de eso y le dice, Señor, sácame de aquí. He decidido aborrecer esto. El odio, la amargura que me está carcomiendo, no la quiero más. Fue otra cosa que le dije así al Señor, así. Le dije duro. Abrí mi boca y le dije, no más. Aborrezco este estado, esta amargura que me lleva a odiar a todo mundo, que me lleva a pelear por todo. La aborrezco, Señor. Ese día le dije al Señor, vea, Señor, yo no le puedo dar instrucciones a usted, pero ahí en ese pedacito donde se genera la amargura y la ira, quémemelo. Yo prefiero vivir el resto de mi vida medio tonto, pero agradándote, pero libre de esta porquería que yo siento, Señor. Yo me imagino que el Señor se ríe, pero le ve a usted y a mí, nos ve la decisión, ¿sí o no? Yo necesito ayuda, Señor, es verdad, no lo estoy haciendo como una religiosidad. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Como el día que me empezó una diarrea a las 9 de la noche y eran las 3 de la mañana y yo vomitando y con diarrea, Señor, ayúdame. Señor, así, religiosamente, Señor, ayúdame. Oiga, y me echó para atrás la voz del Señor aquí como un impacto. Ya te ayudé. Y me levanté, hermano, de ahí y dije, ¿verdad? Por la llaga de Cristo yo soy sano. Y a orar, abrí la ducha, hermano, y me metí. Pero si no me despierta y me quedo hasta las 5 de la mañana. Y hasta digo, no puedo ir porque tenía un recorrido ese día. Tenía un recorrido que tenía que ir hasta el norte del valle y venirme recogiendo las siembras. En ese tiempo se hacían así, las siembras para Radio Auténtica. Si él no me mete ese grito, yo me quedo ahí religiosamente. Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Y cada vez más débil, porque ahí estaba que no me podía ni levantar. Entonces el Señor dice, oiga, pídame ayuda, pero a gritos, como quien de verdad quiere ayuda. Y yo le traigo la libertad. ¿Qué pasó? Eso, gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Entonces, mire, le voy a decir algo más. Primera carta a los Corintios, estamos sobre el tiempo, pero regáleme 5 minuticos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, y eso sí lo voy a dejar empezado. Primera carta a los Corintios 15, 54. De ahí en adelante habla mucho de esto. 15, 54. Y le voy a quedar debiendo un texto de Samuel para que miremos qué significa la palabra victoria. Primera carta a los Corintios 15, 54 está hablando de nuestro cuerpo mortal. Está hablando de esto corrupto, corruptible, pero también de la naturaleza que el Señor nos dará en la resurrección. ¿Cuántos van a sufrir la resurrección? Maravilloso, ¿sí o no? Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Solo le voy a dar, y vamos a quedar pendientes para la semana que viene, el significado de esta palabra victoria. Esta palabra victoria tiene una raíz que no se la voy a decir ahora. 35-34 y la raíz es 35-29, pero la 35-34 significa conquista. Ya estamos en el Nuevo Testamento. Victoria significa conquista, concretamente, es decir, por implicación, triunfo, victoria. Aquí ya es diferente. Solo quiero decirle esto y oramos. La palabra victoria en el Nuevo Testamento implica lucha, esfuerzo. Alguien diría guerra. Yo digo lucha y esfuerzo. Porque si yo no lucho por algo, ¿cómo lo voy a conquistar? ¿Cómo voy a obtener algo? La palabra conquista tiene que ver con eso, con arrebatar. Conquista, conquistar. De eso vamos a hablar
con la ayuda del Señor, el próximo martes. Y entonces hablamos martes, miércoles y jueves de este mismo tema, de lo que es el significado de las palabras victoria. Porque si aprendemos realmente qué es la victoria, hermano, la vamos a buscar efectivamente, ¿sí o no?